ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Todos juntos. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando, Señor, porque sé que estás obrando tu perfecta en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos en esta mañana. Qué bueno que usted saca su tiempo, su horario y sabe que es el tiempo que tenemos como iglesia, que aunque no nos podemos ver, pero este es nuestro espacio. Y vamos a pedir que el Señor en esta mañana nos bendiga a través de la palabra. Tengo 4 personas invitadas que nos van a compartir acerca del libro de Jonás, y yo sé que va a ser una bendición, porque este libro siempre ha sido una gran bendición para el pueblo cristiano en toda la historia que llevamos. Entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te agradecemos tus bondades. Agradecemos, Señor, que nos tienes con vida. Te bendigo por guardar a mi hermano, a mi hermana, Señor, y a su familia, Padre. Gracias, Señor, porque estamos confiando en tu misericordia, porque a pesar de que hay mucha incertidumbre, nosotros estamos confiados en tu gracia, en tu misericordia. Gracias porque has provisto para nuestras necesidades, porque eres bueno, Señor. Por eso para ti es la gloria y la honra en esta mañana. Te bendigo por el privilegio de poder estudiar tu palabra, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que en esta mañana nos ministre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús yo pido, Señor, que tu palabra, a través de este libro de Jonás, edifique nuestra vida, la vida de mi hermano, de mi hermana y de su familia, Señor. Y que el reto que tu palabra trae, Señor, nos impele, nos lleve a hacer tu voluntad y a hacer lo que te agrada a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Bien, le invito a que tenga su Biblia lista y, como les dije, tengo 4 personas que nos van a estar compartiendo cada una del capítulo de este libro. Bienvenidos. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un placer para mí saludarles, bendecirles en este día, esperando que todos se encuentren bien, unidos en familia y en oración por todas las situaciones que están pasando en este momento.
Para mí es un placer hoy poder estar con ustedes para meditar en el libro de Jonás, capítulo 1, un poco más profundo. Y para eso he recopilado una información en estas imágenes que vemos a continuación. Entonces, lo primero es que Jonás significa paloma. Hay una referencia bíblica que también nos habla de Jonás, hijo de Amitai, en 2 de Reyes, capítulo 14, versículo 25, donde se nos dice que durante el reinado de Jeroboam, se los voy a leer, dice Jeroboam II, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gadefer. Entonces vemos que aquí Jonás estaba como profeta en este libro histórico también nombrado. También nombran la ciudad natal de Jonás, que es Gadefer. Y según Josué, Gadefer queda en el territorio de Zabulón. Exactamente está en Josué 19, del 10 al 13. También se nombra en los primeros versículos una ciudad que se llama Nínive. Y Nínive en ese momento era la gran capital del imperio asirio, ¿sí? Una potencia mundial de aquella época. Por eso la palabra nos dice una gran ciudad, ¿sí? Bueno, ahora nos salta la pregunta a resolver hoy es ¿por qué actuó Jonás de esta manera? Y hay varias posibles explicaciones de esto. Y la primera es que Jonás detestaba a los habitantes de Nínive y no quería que se salvaran, porque Asiria era una de las naciones más brutales del mundo y usaban métodos crueles para torturar a las personas. Ellos tenían fama por esto. Como segunda explicación, tenemos que Jonás conocía a Dios. Él sabía que si llegaba a la ciudad de Nínive con un mensaje de juicio, la gente se arrepentiría y Dios no los castigaría, sino que los perdonaría. Y Jonás no quería que esto pasara. La siguiente explicación es que en el Antiguo Testamento Dios nunca envió a sus mensajeros como misioneros a otros países, a otras naciones, ¿sí? Ellos, los mismos de Israel, eran el testimonio, y un ejemplo de eso lo tenemos con la reina de Saba. La reina de Saba vino de los confines de la tierra para ver la sabiduría de Salomón, porque había escuchado de Dios y acerca de lo que le había dado a Salomón, que era la sabiduría. Entonces ella vino a ver eso. Algo que nos dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 29, él dice: Dios es solamente Dios de los judíos, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es Dios de los gentiles. Entonces, ¿qué aprendemos con esta investigación, hermanos? Primero que todo, aprendemos que Dios desde este momento ya tenía un plan para nosotros los gentiles, para aquellos que no somos del pueblo de Israel, ¿sí? Así como era la ciudad de Nínive. Tal vez estaban muertos en delitos y pecados, las cosas que hacían eran desagradables para Dios, pero Él les dio una oportunidad de salvarse, así como nos ha dado a nosotros a través de Jesucristo en la cruz. Ya dijo, no solo mi pueblo son los de Israel, ahora son los gentiles. Gloria a Dios por eso. La segunda cosa que quiero resaltar hoy es que no nos podemos esconder de Dios. Sí, Jonás salió para otro lado huyendo de la presencia de Dios, y es algo que nos queda claro, ¿sí? Y según el salmista escribe en el Salmo 139, un salmo de David, y él escribe: ¿a dónde me iré de tu presencia? Él hace esa pregunta porque es verdad, si subiera al cielo y estás tú, en todas partes está el Señor, no podemos escondernos de Él, y cuando Él nos asigna algo que hacer, debemos obedecer. Otra cosa que quiero resaltar en este pasaje es la misericordia de Dios. Es grande, Dios es misericordioso, y eso se refleja en la vida de Jonás. Él tuvo que aprender porque él era un israelita patriota, ¿sí? Él amaba a Israel, amaba a su pueblo, y no podía aceptar que la salvación fuera para este pueblo pagano, para este pueblo. Entonces Dios tiene misericordia,
tiene misericordia de su creación, porque su creación es todo el mundo. Entonces, hermanos, los dejo con estos pensamientos. Dios les bendiga, un abrazo, les amo en el amor del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar meditando en el libro de Jonás, capítulo 2. Oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué a Jehová en mi angustia, y me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y a mi oración oíste. Vemos que Jonás está diciendo que en su angustia clamó a Dios y Dios le oyó. Siempre que estamos en angustia es que buscamos de Dios y clamamos a Dios. Ojalá lo hiciéramos en todo tiempo. No tendríamos tantos problemas. Sigue diciendo Jonás en su oración: me echaste a lo profundo de los mares, me rodearon las corrientes, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. En aguas, las aguas me rodearon hasta el alma, rodearme el abismo. Las algas se enredaron en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí. Eso no fue así. Jonás dice que Dios lo echó al profundo de los mares, que Dios lo desechó. No, Dios no desechó a Jonás. De hecho, le preparó un pez que se lo tragase. No fue que se lo tragó cualquier pez, fue un pez que Dios preparó. No fue Dios el que llevó aquellas circunstancias a Jonás, fue su desobediencia a Dios, el no haber ido por el camino que Dios le dijo, el haber ido en camino opuesto, el hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Dios lo que estaba haciendo era interviniendo su vida para que él volviera por los caminos, volviera a hacer su voluntad, fuera a llevar el mensaje a la ciudad de Nínive, que era donde lo había mandado. Los planes que Dios tiene para nuestra vida se cumplen muy a pesar nuestro. Y Jonás tuvo que cumplir el propósito por el cual Dios lo había mandado. Hermanos, no sé cuántos de nosotros estamos por ahí haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. No sé cuántos de nosotros, de pronto, como dice el verso 8, siguiendo vanidades ilusorias, nos hemos alejado de la misericordia de Dios y hemos caído en algún pozo, en algún mar de problemas y de dificultades, ya sea de enfermedad o por deudas. De todas maneras, Dios quiere ayudarnos. Solo tenemos que clamar a Dios, buscarlo en ayuno, en oración, y Él nos responderá, Él nos oirá. Dios siempre brinda segundas oportunidades. Dios le ofreció una segunda oportunidad a Jonás. Dice que el pez, después de 3 días, Dios mandó al pez y lo vomitó en tierra seca. Lo llevó a puerto seguro. Dios también nos oye y nos lleva a puerto seguro. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. Hermanos, busquemos a Dios de todo corazón. Volvámonos a Dios. Busquémoslo en ayuno y en oración. En los libros que hemos estudiado de Esther, vemos que el pueblo judío, la salvación para ser librado de la destrucción fue el buscar de Dios, orar, ayunar, clamar a Dios, y fue librado de la destrucción. En el libro de Jonás también vemos que la ciudad de Nínive fue librada de la destrucción porque oró, clamó, buscó a Dios en ayuno, en oración, y se volvió de sus malos caminos. Hermanos, volvámonos de los malos caminos y Dios nos ayudará y Dios nos bendecirá. Estamos pasando momentos difíciles. El planeta entero está pasando momentos difíciles. El mundo está paralizado por un virus tan pequeño que no lo ven nuestros ojos,
que nadie sabe de dónde que no se sabe a ciencia cierta de dónde vino, de dónde salió. Pero no importa de dónde haya venido, de dónde haya salido, Dios es la solución, porque Él tiene el control del universo. Independientemente de que se logre crear alguna vacuna o no, Dios es el que tiene la solución. Dios tiene el control. Volvámonos a Dios de todo nuestro corazón. Volvámonos a Dios de nuestros malos caminos y Él nos perdonará y sanará nuestra tierra. Démosle a Dios el primer lugar e invitemos al Señor Jesús que sea el Señor de nuestra vida. Clamemos, lloremos y busquemos a Dios en ayuno y oración, hermanos, y Dios nos oirá. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios y el amor de Dios reine en nuestros corazones. Amén. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. En este día quiero compartir con ustedes el capítulo 3 del libro de Jonás y dice así: Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: De aquí en 40 días será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. En los primeros 4 versículos que acabamos de leer del capítulo de Jonás, vemos que Dios le hizo el segundo llamado a Jonás. Quería que fuera a la ciudad de Nínive a llevar un mensaje, pero no era cualquier mensaje, era el mensaje que Dios quería que él transmitiera a esta ciudad. De por sí no era un mensaje alentador, no era un mensaje bonito, por el contrario, era un mensaje de juicio, de condenación por el pecado que estaban viviendo allí en esta ciudad. La responsabilidad de Jonás era dar el mensaje tal como Dios quería que lo hiciera. No importaba si la ciudad lo escuchaba o si le creía o no, solamente debía obedecer. Sabe, a nosotros siempre nos gustan las buenas noticias, a nosotros nos gustan que nos digan cosas bonitas, que nos digan que Dios nos ama, que Dios es un Dios de amor, de bondad, de misericordia. Eso nos encanta, y lo es, pero también debemos poner de nuestra parte. En este capítulo queda evidencia de que Dios juzga el pecado, de que Dios no es amigo del pecado, y que nos ama, pero por lo mismo que nos ama tanto, quiere que procedamos al arrepentimiento, quiere que cambiemos de estilo de vida, o de lo contrario, desafortunadamente seremos juzgados. Él nos ama demasiado, y por eso también nos da advertencias. En este caso mandó a Jonás a advertir al pueblo que sería destruido por su pecado. Depende de nosotros que podamos comprender los momentos, las situaciones, lo que se está viviendo, para entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Afortunadamente vemos que a partir del versículo 5, el pueblo le creyó a Jonás, creyó que el mensaje que Jonás les estaba dando venía efectivamente de parte de Dios y que los destruiría. Así que dice que todos, desde el más grande hasta el más chico, incluyendo los animales, entraron en ayuno y clamaron fuertemente. Dice también que se vistieron de cilicio. En ese tiempo vestirse de cilicio dice que era un traje áspero, que producía dolor, que molestaba. Esto lo hacían para pedir perdón a Dios. También dice que el rey se sentó sobre cenizas. El sentarse sobre cenizas simbolizaba que
públicamente aceptaba y reconocía que se encontraba en dolor y sufrimiento. Entonces esta ciudad le creyó a Dios, y desde el rey en adelante dice que todos, incluyendo los animales, clamaron a Dios y se arrepintieron de su pecado, cambiaron su camino. Y al final del capítulo podemos ver que efectivamente Dios escuchó su clamor y que los perdonó y que no destruyó a la ciudad de Nínive. Dice también que clamaron fuertemente, o sea que no fue una oración básica, no fue una oración cualquiera. Fue un clamor. Cuando habla de clamor es que clamaron fuertemente, es que de verdad se arrepintieron de todo su corazón, fue un arrepentimiento genuino. Fue un cambio realmente que hubo en sus vidas y Dios vio esto y por eso los perdonó. En 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¡Qué bonito! Y eso fue lo que pudimos ver específicamente en el capítulo 3 que acabamos de leer. El pueblo entendió que el mensaje venía de Dios, que si no se arrepentían, simplemente los destruiría. Así que obedecieron al llamado de Dios, entendieron el llamado de Dios, entendieron qué era lo que Dios quería para ellos. Asimismo, nosotros ojalá todo este tiempo y todo lo que está pasando, toda esta situación difícil de salud, económica, emocional, que a todos nos está afectando, ojalá que todo esto nos pueda servir también como aprendizaje, que podamos ver que puede ser una advertencia de parte de Dios, que también quiere que busquemos el arrepentimiento, que quiere que nos apartemos del camino del mal y que lo busquemos, pero que sea un arrepentimiento genuino, que lo busquemos de verdad y de todo corazón. Y que no sea simplemente porque estamos en este tiempo difícil, sino que lo hagamos de ahora en adelante, que sea siempre, que sea continuo esa búsqueda de Dios, que nos enamoremos de Dios de verdad y que cada día querramos hacer lo correcto delante de Dios, que cada día busquemos ser mejores delante de Dios, que cada día podamos ser una bendición donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Dios siempre va a estar con nosotros, pero Él quiere que nosotros nos arrepentamos, quiere que nosotros lo busquemos de verdad, quiere que lo hagamos de todo corazón y con todo nuestro amor. Espero que haya sido de bendición este capítulo, esta pequeña enseñanza, que todos podamos aprender de todo esto y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Un abrazo en el Día del Señor, bendiciones para todos. Continuando con el estudio que traemos sobre el libro de Jonás, vamos a analizar un poquito el capítulo 4. Y el capítulo 4 tiene como título El enojo de Jonás. Vemos aquí a un profeta con unas características especiales y que vamos a notar que Dios va a trabajar en el carácter de Jonás en este capítulo. Dice el versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás estaba enojado, estaba demostrando un carácter amargado prácticamente y aparte estaba demostrando también falta de perdón, porque él estaba enojado en extremo porque Dios había perdonado al pueblo de Nínive y la gente de Nínive eran un pueblo que eran enemigos de los hebreos y pues Jonás de ninguna manera quería que Dios perdonara a ese pueblo porque eran enemigos de ellos. Y entonces por eso estaba como triste, muy enojado con Dios. Y dice la escritura, lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues te ruego, oh Jehová, que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Tanto le dolió a Jonás que Dios hubiese perdonado al pueblo de Nínive, que estaba pidiéndole la muerte a Dios. Él sabía que Dios era un Dios grande, un Dios maravilloso y misericordioso y que iba a perdonar a Nínive. Entonces le estaba haciendo como reclamo a Dios, ¿verdad? Se parece mucho a nosotros en algunas cosas. A veces nos enojamos con Dios, somos
egoístas porque pensamos solo en nuestro propio bienestar y no pensamos en el bienestar de la demás gente. Pero Dios, que es un Dios que no tiene acepción de personas, estaba perdonando a Nínive y también estaba teniendo misericordia de Jonás. Y Jehová le dijo, ¿haces bien tú en enojarte tanto? Y Jonás, un poco rebelde, sale. Vemos que no le dice nada a Dios, sino que se va a las afueras de la ciudad. Y dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Todavía quería que Dios destruyera a Nínive. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Vea que vemos a un Jonás aquí deprimido, a un Jonás egoísta. Vemos que Jonás salió, se fue a las afueras de la ciudad a ver qué acontecía con Nínive, a ver si de pronto Dios lo destruía. Pero Dios en su infinito amor no iba a hacer eso. Dios lo que estaba haciendo en este momento era tratando ya con el carácter de Jonás. Entonces preparó Dios, sabía Dios que Jonás estaba enojado y allá afuera le preparó, donde Jonás hizo su enramada, preparó Dios una calabacera para que le diera sombrita y Jonás dice, por fin se alegró, por fin tomó otro semblante. Jonás se alegró y descansó. Definitivamente esa noche se quedó ahí, porque la Biblia dice que en el alba, en la madrugada, Dios preparó un gusanito para que hiriera la calabacera y se secara, ¿cierto? Y eso hace que Jonás se enoje. Y fuera de eso no tuvo Dios con eso, sino que le preparó un recio viento solano que hirió a Jonás en la cabeza y Jonás se desmayaba. A veces Dios tiene que preparar muchas cosas para que nuestro carácter sea diferente, para que nosotros no pensemos solamente en nosotros mismos, sino que sea Dios el que modere nuestro carácter para que nosotros seamos las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Jonás era un profeta, pero había que arreglar muchas cosas en la vida de Jonás. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Terrible, ¿cierto? Jonás estaba teniendo en ese momento, estaba siendo egoísta, porque él estaba pensando era en la calabacera que Dios le había quitado, pero no estaba teniendo misericordia de aquella gente a la cual Dios envió a Jonás a predicar y que se arrepintieron. Era un predicador inusual, porque un predicador normal se alegra de que la gente a quien le predica se arrepienta. Jonás no. Jonás se enojó porque la gente se arrepintió. Jonás no tenía misericordia de esas personas en ese momento. Lo único que quería era que Dios los destruyera. Pero Dios, con un corazón bondadoso, así como tuvo misericordia de Nínive, así también estaba teniendo misericordia de Jonás, porque fácilmente se había podido ahogar. En el capítulo 1, cuando nos explica de que él desobedió, fácilmente se había podido ahogar y listo. Pero Dios no permitió eso. Dios permitió que Jonás cumpliera el propósito de Dios y aparte de Dios también tratar en el corazón de Jonás. Somos nosotros a veces como Jonás, que Dios nos envía, nos da un propósito, nos da un trabajo para hacer y a veces nosotros nos negamos, pero cuando Dios quiere cumplir el propósito en la vida de nosotros, va a hacer lo que sea necesario, pero el propósito se va a cumplir y a veces vamos a tener que sufrir y vamos tal vez a renegar contra Dios y vamos a preguntarle a Dios y vamos a cuestionar a Dios. Eso no es labor de nosotros. Dios es el que actúa en nuestro corazón y fíjate que todo lo que Dios tiene está preparado. Dios no hace nada improvisado, todo lo tiene preparado, aun las cosas que para nosotros parezca que son difíciles y que no podemos soportarlas, pero Dios sabe hasta dónde podemos y Dios sabe cómo trabajar en nuestro carácter. Entonces es un mensaje muy bonito acerca de la vida de Jonás, un libro en el que hemos aprendido
que Dios cumple su propósito en medio de todas las dificultades que para nosotros humanamente hayan, pero que el propósito de Dios se cumple porque se cumple. Entonces, un abrazo, bendiciones en esta mañana y feliz semana. Dios los bendiga. Bien, quiero agradecer a Liliana, a Natividad, a Fanny, a Milena por compartirnos. Qué bueno que ellas nos expusieron muy bien este libro, y definitivamente es un reto grande que nosotros tenemos de obedecer al Señor. Y algo interesante que podemos ver en todo el libro es que el Señor utiliza todos los recursos necesarios para darle una lección a su profeta. Utilizó el mar, utilizó los vientos, utilizó un gran pez preparado por él, utilizó un gusano, una calabacera, un viento, todos los elementos de la naturaleza que Dios utiliza con tal de darles una lección al profeta. Y yo creo que el Señor también nos está dando una lección con esta pandemia, a depender de Él y a obedecerle como debe ser. Bien, quiero también felicitar a algunos de los chicos que hicieron una manualidad. Les dejamos una manualidad que gracias a la hermana Marta y Chalito nos enviaron alternativas para hacer una manualidad, y las vamos a presentar porque ellos lo hicieron con mucho cariño. Felicidades, muchachos. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Ahorita mi hermana le va a contar sobre la historia de Jonás. Buenos días, hermanos. La historia de Jonás se trata de que Jonás no le quería hacer caso a Dios. Así que Dios dijo que cuando Jonás estuviera en el mar, una ballena se lo iba a tragar. Y entonces eso sucedió. Y la reflexión de eso es de que Dios nos está viendo a ustedes y a nosotros en todo momento y a toda hora. Que Dios los bendiga. Esteban y les vengo a presentar la canción de Jonás. Dios dijo a Jonás, ve a la ciudad de Nínive. Dios dijo a Jonás, ve a la ciudad de Nínive. Diles que los voy a castigar. Diles que están portándose muy mal. Jonás a Dios no obedeció y en un barco se marchó. Jonás a Dios no obedeció y en un barco se marchó. Lejos se fue de la ciudad de Nínive. Lejos se fue de la ciudad de Nínive. Luego el mar se cayó y el gran pez se lo tragó. Luego el mar se cayó, un gran pez se lo tragó. Se quedó en el pez, 3 días fueron 3. Se quedó en el pez, 3 días fueron 3. El pez lo arrojó al mar, nadando a prisa salió Jonás. El pez lo arrojó al mar, nadando a prisa salió Jonás. Obedeció al pueblo de Nínive, predicó. Obedeció al pueblo de Nínive, predicó. A ti también, si obedeces te irá muy bien. A ti también, si obedeces te irá muy bien. Gracias. Queridos hermanos, hoy les voy a contar sobre el libro de Jonás, que nos trae una enseñanza muy bonita, que es ser obediente para que Dios nos dé triunfos y ganancias. Y
era obediente. Y entonces un pez se lo tragó. Y después le hizo la oración a Papito Dios. Y a la 1, a las 2, a las 3, le escupió. Les toca hacerle la oración a Papito Dios. Canta en casa, lo mejor de nosotros está en ti, está en tus manos. Separados pero juntos. Adiós. Bien, para terminar algunos anuncios, quiero felicitar a la hermana, a los cumpleañeros, Miriam Álvarez, que cumple el 28, o sea, el martes. También Arad y David, que cumplen el 30. Felicidades, muchachos, que Dios los bendiga. Les quedamos debiendo la torta. También, hermanos, ya usted se ha dado cuenta que vamos a tener el concurso del primer libro de Samuel, así de que prepárese en familia, estudien, saquen las preguntas y participe. Así no le conteste todas como nos han mencionado varios hermanos que no les llega la respuesta, pero lo importante es que estemos estudiando la palabra del Señor. Entonces, primer libro de Samuel, mañana a las 6 de la tarde. También queremos felicitar a los niños. Ayer fue el Día del Niño y que Dios bendiga a los niños y felicitarlos porque se están reuniendo virtualmente para aprender más de la palabra de Dios. Felicidades a los padres por recordarles, por estar ahí pendientes. Quiero informarles que el próximo domingo es primer domingo de mayo y celebraremos la Cena del Señor. Nos toca, como lo estamos haciendo virtualmente en su casa, te le voy a pedir que usted prepare con tiempo para que tenga el pan, pedacito de pan para cada miembro de la familia, que tenga juguito de uvas o de mora, o si no tiene un jugo de los que venden en la tienda con sabor a mora, le puede servir, porque es un símbolo. Lo importante es que estemos juntos y como símbolos participemos, aunque no estemos juntos, pero podemos participar de la Cena del Señor, porque ya llevamos ratico y parece que nos vamos a demorar otro tiempo, entonces debemos de celebrarla. Si usted quiere compartirla con sus niños pequeños, le animo para que antes de eso le explique de qué se trata y oren y la tomen con todo el respeto, con toda la reverencia, porque es por lo que significa. Lo importante es que ellos entiendan lo que significa. Y por último, recordarles que mañana lunes estaré en la iglesia. Voy a estar de 7:30 a 10:30 de la mañana. Y agradecer a los hermanos que llevaron mercadito, pudimos bendecir a 6 familias. Entonces, muchas gracias, hermanos, y tenemos una lista larga de personas que necesitan. He dicho que en esta pandemia todos necesitamos, pero hay personas que necesitan más que nosotros, y en ellos es que estamos enfocados. Entonces, separe cada semana algo y bendigamos a estas familias que están más necesitadas que nosotros. Entonces, mañana de 7:30 de la mañana a 10:30 de la mañana. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, una feliz semana para todos, que Dios les siga guardando, bendiciendo, y no dejemos de orar por el mundo, dejemos de orar porque el mundo necesita nuestra oración y nuestro clamor. Que Dios les bendiga. Ay, hermanos, se me olvidó un último anuncio. Enseguida les dejamos el video promocional del primer libro de Samuel, el concurso, para que usted lo comparta con todos. Dios les bendiga. ¡Qué gran bendición! Poder estudiar la palabra de Dios. Nos gozamos bastante Con Esther y con Jonás. Ahora te invitamos a concursar con el primer libro de Samuel. Encontraremos historias maravillosas. Y tendremos un premio especial. Ánimo, prepárate con tu familia. Ánimo, prepárate en familia. Ánimo, únete con tu familia. Ánimo, prepárate en familia. ¡Ánimo! Prepárate con tu familia. ¡Ánimo! ¡Prepárate en familia! Te esperamos. No te lo pierdas.